Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo uno y estamos conformados por Altamirano David, Ábalos Angie, Chanchicoa Mauro, Lumitaxi Melanie y Torrealba Cristian. Y en este caso vamos a hablar acerca de la cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es una técnica de laboratorio utilizada para separar y analizar los componentes de una mezcla. Esta, a su vez, se basará en la diferencia de velocidad de desplazamiento de los componentes a través de un medio poroso bajo la influencia de un flujo de una fase móvil. Sus principales usos son el análisis químico. En este se puede ver la identificación de los componentes de mezclas, la cuantificación de los mismos. También tendremos el uso de la cromatografía en la bioquímica y la biotecnología, en donde se verá en la purificación de proteínas, ya que estas están en una mezcla en donde la cromatografía de afinidad puede aislar una proteína basada en su interacción específica. También la veremos en el análisis de ácidos nucleicos y en la metabolómica. Por otro lado, también tendremos a la industria alimentaria, ya que la cromatografía se utiliza en el control de calidad, ya que esta es especial para garantizar la calidad y la pureza de los productos farmacéuticos. Por otro lado, también tendremos el análisis ambiental, como lo sería la industria petroquímica. En la industria petroquímica, mediante la cromatografía, se realiza el análisis de productos de petróleo, ya que estos incluirán los combustibles, lubricantes y otros derivados. También está presente la cromatografía en el monitoreo de procesos, ya que ayudará a controlar y a optimizar los procesos de refinación. Por otro lado está el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico estará especializado, en este caso, en la determinación de contaminantes, ya que estos incluyen pesticidas, herbicidas, metales pesados y compuestos orgánicos. Por otro lado, también tendremos las ciencias forenses. En las ciencias forenses tendremos el análisis de drogas y tóxicos, en donde la cromatografía se utilizará para detectar y cuantificar drogas o venenos de otros compuestos, ya sea en la sangre, la orina o en tejidos. También la identificación de sustancias en escenas de crimen, donde como residuos se tendrán explosivos, fibras o tintas. Estas a su vez serán determinadas mediante la cromatografía. Ahora vamos a ver algunas técnicas de cromatografía. Primero tenemos la cromatografía en capa fina o TLC. Esta técnica utiliza una placa delgada recubierta con una fase estacionaria, generalmente una capa de sílice o alúmina. Se aplica una pequeña cantidad de muestra cerca de un extremo de la placa y se coloca en un recipiente con un soluble adecuado. Este soluble, también llamado fase móvil, asciende por la placa por capilaridades, arrastrando los componentes de la muestra a diferentes velocidades. Esto se debe a que cada componente tiene una afinidad diferente por la fase estacionaria y la fase móvil. Al final, obtenemos una separación de los componentes de la mezcla en distintas manchas de la placa y este método, por ende, se dice que este método es rápido y eficiente para analizar pequeñas cantidades de sustancias. Como segundo paso tenemos, o como segunda técnica tenemos la cromatografía en papel, que es similar a la TLC, pero usa papel como fase estacionaria. Así, aquí se coloca una gota de la mezcla en el papel y se sumerge en un solvente. El solvente se desplaza por el papel y arrastra los componentes a diferentes distancias según su solubilidad en el solvente y su afinidad por el papel. Esto resuelve en una separación de los componentes que se pueden ver con diferentes bandas de colores. La cromatografía en papel es excelente para analizar y separar mezclas de pigmentos y otras sustancias solubles. Ahora vamos a hablar de la cromatografía en columna. Aquí la fase estacionaria se encuentra en una columna llena de un material sólido como sílice y alúmina. La muestra se aplica en la parte superior de la columna y se hace pasar un solvente a través de ella. A medida que el solvente o la fase móvil descienda por la columna, los componentes de la muestra se separan en función de sus diferentes afinidades por la fase estacionaria. Los componentes se recogen en diferentes fracciones en la salida de la columna. Este método es muy útil para eh, purificar grandes cantidades de sustancia y separar componentes con diferencias pequeñas en sus propiedades.
Y como último apartado tenemos las técnicas de cromatografía en gases o HPLS, que son técnicas que se van a detallar a continuación ya por mis compañeros. Bueno, continuando con este video de cromatografía, ahora vamos a ver la cromatografía de intercambio iónico. ¿Por qué consiste esto? Básicamente es una técnica para separar y analizar iones en solución basándose en sus interacciones con una resina cargada. Pero, ¿qué fundamentos tiene? Bueno, vamos a estar revisando sus fases principales para que se realice este proceso de separación, que es la fase estacionaria y la fase móvil. ¿Por en qué consiste? Bueno, dentro de la fase estacionaria, básicamente va de que una resina de intercambio iónico con grupos funcionales cargados, que bueno, para que me entiendas, son cationes o aniones de toda la vida, que retienen iones de carga opuestas al de la muestra. Y en la foto en la que te estoy mostrando a continuación, se puede ver un poco sobre la fase móvil y la fase estacionaria, que bueno, como su mismo nombre lo dice, la fase estacionaria es una fase en la cual se encuentra estacionaria, y la fase móvil, bueno, hay movimiento. Ahora, ¿en qué consiste la fase móvil? Trabajamos con una solución, cualquiera, la que se te venga en mente, no importa. Luego, esta se transporta. ¿A través de qué? A través de una columna, la cual que permite su separación. Y bueno, como se puede estar viendo en la imagen, en la parte de separación se ve al final que se colocan en distintas muestras. Obviamente lo deseado y lo no deseado dependiendo con qué objetivo se trabaje la cromatografía de intercambio iónico. A partir de esto, entonces, tú te preguntas qué aplicaciones tiene. Bueno, ya va, yo te explico. En las áreas de la ingeniería, obviamente, como no lo va a tener. Como un ejemplo breve existe la biotecnología, que de hecho ya vamos a estar hablando de eso a continuación. Tenemos el ambiente. Obviamente que el medio ambiente, dentro de la cromatografía, se puede ayudar al ambiente más que todo a controlar los suelos, aunque voy a estar viendo eso más adelante. Y bueno, obviamente las ciencias, así que demostremos algunos ejemplos. Y obviamente no puedo saltarme la biotecnología, que es lo que estoy estudiando. Pero, ¿qué hace en esta parte? Purificación. Es algo muy importante. ¿Y qué puede purificar? Las proteínas y ácidos nucleicos gracias a este método de cromatografía intercambio iónico, ya que se separa lo malo, lo rojo que se puede ver ahí, se va para abajo y lo que nos importa es lo morado en este caso, ¿no? Y con respecto al medio ambiente, ¿qué es lo que destaca en esa parte que mencioné anteriormente? Bueno, es el monitoreo de contaminantes, que me gustaría más llamarlo como control, de la calidad de suelos y sedimentos que pueden existir, ya que obviamente esto es muy importante para el cuidado de cultivos, adaptamientos y procurar que sobrevivan. Y bueno, muchas gracias por prestarme atención. Espero que sepas mucho más que ayer. La cromatografía líquida de alta resolución se basa, bueno, en la definición, fundamentos y aplicaciones. La definición de la cromatografía líquida de alta resolución se utiliza para la separación de compuestos de una solución mediante dos fases, la fase móvil y la fase estacionaria. La fase móvil es la muestra en movimiento, mientras que la fase estacionaria es la columna por la que pasa la muestra. Ya. Segundo es los fundamentos, lo cual en la fase móvil se puede utilizar mediante una amplia variedad de compuestos, incluyendo los alimentos, compuestos orgánicos, especies iónicas, fluidos y biológicos. La fase estacionaria es la fase que puede presentarse en forma de sílice modificado, resina de intercambio iónico o polímeros. La elección de esta fase depende de la naturaleza y de los analitos y el tipo de separación que desee. El mecanismo el mecanismo de separación se basa en la distribución de los analitos entre la fase móvil y la fase estacionaria. Los analitos con mayor afinidad por la fase estacionaria se moverán más lentamente, mientras que aquellos con mayor afinidad en la fase móvil se eluirán más rápidamente. Las aplicaciones tenemos en la bioquímica, lo cual es purifica y analiza las proteínas, péptidos, ácidos nucleicos y metabolitos. En la farmacéutica controla la cantidad de análisis de purezas, cuantificación de principios activos y productos de degradación, estudios de disolución.
En la industria alimentaria, la detección y cuantificación de contaminantes, aditivos, vitaminas y amoníacos. En el medio ambiente es el análisis de los contaminantes en agua, suelos y aire. Y en ciencias forenses, análisis de drogas, toxinas y otros compuestos químicos en la muestra biológica. Hola, soy David Altamirano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se pueden separar y analizar los componentes de una mezcla de gases? La cromatografía de gases es una técnica utilizada en laboratorios para separar e identificar diferentes sustancias presentes en una mezcla de gases. El equipo principal consta de un inyector, una columna, un horno, un detector y hasta una computadora. En cuanto al funcionamiento, primero la muestra de gas se inyecta a una columna que está dentro del horno. La columna contiene un material de relleno que ayuda a separar los componentes de la mezcla. A medida que la muestra se mueve por la columna, los diferentes componentes se separan según sus propiedades químicas y físicas. Luego estos componentes llegan al detector que registra la cantidad y el tiempo de emisión de cada componente. Así es, cada componente. Bien. En cuanto al análisis del resultado, finalmente los datos obtenidos se envían a una computadora que genera un cromatograma, un gráfico que muestra los picos correspondientes a cada componente de la muestra. Las aplicaciones es utilizada en diversas áreas como la alimentaria, farmacéutica y la ambiental. En conclusión, gracias a la cromatografía podemos separar aspectos, componentes y sustancias de diferentes muestras. Gracias por ver el video.